Tras una decisión y una pronta despedida, un par de zapatos aragoneses empezaron a caminar por las calles de Vancouver. Los pasos de Marta llevaron sus estudios hacia esta ciudad canadiense, en la que vive desde hace un año. Laura, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué? ¿Un poco de fresco ya por la mañana? Un poquito de fresco. Me tengo aquí. Que me has llegado muy pronto. Mira, te estoy aquí porque aquí tenemos un cañón. Tiene más de 70 años de antigüedad. Perteneció a un navío británico. Lo trajeron a la ciudad de Vancouver como regalo. A las 6 de la tarde lo lanzaban para que los pescadores y la gente que trabajaba en el puerto pudiesen sincronizar sus relojes. ¿A cañonazos? Tal cual. Actualmente se sigue disparando. ¿Pero es un cañonazo de verdad? No. Bombas todavía no tiran bombas. Tiran un petardazo. Mira, Laura, ya se han encendido. ¿Las luces? Sí. Esto es la señal, queda muy poco. ¡Wow! ¿Has visto? Pedazo ¡Vaya cañonazo de salida para nuestro día en Vancouver! ¡Qué pasada! Este es el mercado de Granville, que está en una isla que es artificial. Exacto, es el más popular de todo Vancouver y te he querido traer a primera hora porque es que al mediodía es imposible pasar por A aquí. reventar. Aquí la calidad es muy buena, es Vale. mucho mejor que en el supermercado. ¿Y en relación con España, por ejemplo, te sale más barata la compra? No, si ahí nos gastamos unos 300 euros, pues aquí igual te estás gastando unos 550 dólares. Aquí tenemos también, por supuesto, el producto nacional, que es el sirope de arce. Hi there. ¿Quieres probar uno? Hombre, Vale, sí. probamos las dos. Que esto tiene buena pinta. We can try. Try. Thank you. The amber is sweeter than the dark. Caramelo. How long have you been working here? Been here 4 years. Always a good place. Busy. Brazil, Spain, Mexico City, Saudi Arabia. Wow. Everybody around the world. And what do you think about the Spanish? I love them. Oh. Close to my heart. Get up for a while. Cut it on the sexy dancing floor. Aragoneses por el mundo, bienvenidos a Vancouver. Ándale. Only if you wanna give it more. Bueno, Laura, ahora te voy a contar una curiosidad que a mí me sorprendió muchísimo. A ver. En el cruce de las calles, aquí te pone que Homer, entonces nosotros entenderíamos que Homer es esta, pero Vale. no. Esta es Robson y la que corta es Homer. ¿Qué es esta aunque el cartel esté allí? Exacto, y además, ¿sabes qué? Dime. Aquí vivo yo, tu justamente en barrio? este cruce, este es mi barrio. ¿Y cómo se llama tu barrio? Pues se llama Yaletown. Oye, ¿y este trocito de ferrocarril que hay en tu barrio está por algo en especial? Sí, aquí vivían los trabajadores antiguamente del ferrocarril. Y como vivían todos juntos y eran prácticamente todos de Yale, Sí. por eso lo llamaron Yaletown. Welcome, Aragoneses. Antes esta calle eran comercios pequeños, de familias, y luego quieras o no, pues ha ido evolucionando y se ha convertido en lo que vemos ahora. ¿Sabes qué ganas? Me muero. ¿Pero qué es esto? Esto te puede pasar en cualquier momento, te lo prometo. O sea, bueno, el susto que me acabo de pegar y mira que lo vivo todos los Que días. yo también me he asustado, ¿eh? Esta ciudad es muy multicultural y viene gente de muchísimos sitios. No hay ningún perjuicio ni nada, todo el mundo viste como quiere y a mí eso me mola mucho. Y además yo a veces hasta me bajo en pijamas. Tal cual. Me voy al supermercado y ya me subo a mi casa y no tengo ningún problema. ¿Y no echas de menos tu barrio? ¿Y a tu casa, a tu gente? Hombre, a ver, a mi familia, a mis padres, a mi abuela, un montón. Y a mi hermanico pequeño, muchísimo. Sí. Que además, mira, lo llevo tatuado aquí que siempre va conmigo. ¡Ay, qué monos! Mi hermano con los rollers y yo con los esquís. Hombre, es que estás lejos de casa, ¿eh? Sí, son 9 horas y se notan. Menos un besazo a todos. Y abuela, a ti la primera. Anda, ¿pero tu coche lo abres con tarjeta? Sí, bueno, es que no es mi coche. Aquí vamos en coches de alquiler, que los puedes alquilar por minutos o por horas. Va, sube. Ahora atenta, estamos entrando en Hastings. Como puedes observar, a tu derecha e izquierda están todos los sin techo. ¡Ostras! La gente no tiene problemas con ellos. No son agresivos. Yo al menos no he tenido ninguno. Es que Vancouver es la ciudad más cálida de Canadá.
y entonces vienen todos aquí. Eso sí, solo pasa en esta calle prácticamente. ¿Y cómo puede ser posible que esté toda esta calle inundada de sin techo? ¿No hay ningún sitio donde puedan guarecerse o donde puedan estar? A ver, sí que los hay y de hecho el gobierno les da una paga, como digamos, pero claro, en los albergues y tal no pueden... ¿Ceder a la droga? Exacto. Ahora estamos entrando en el puente de Lionsgate, que es el puente que conecta el centro de la ciudad con North Vancouver, la parte norte, y tienen un símil al de San Francisco, al Golden Gate, pero en otro color. Aquí en horas puntas hay muchísimo tráfico y también a la hora de bajar de esquiar. Yo he llegado a estar 1 hora, o sea, hazte una idea. Bueno, por lo menos tienes buenas vistas. Sí, eso desde luego. Cris, ¿qué tal, guapa? Ay, Marta. Ay, súper bien. ¿Cómo ¿Cómo ha ha ido el día? Guau, genial. ¿Bien? Súper bien. Mira, Laura, ella es mi amiga Cristina. Encantada. Encantada, Laura. ¿Eres aragonesa también? Sí, de Zaragoza. ¿Has venido de visita entonces? Sí, he venido a ver a Marta, que ya se nos ha ido hace un montón. Y tenía visita obligada que venir unos días a verla, sí. Por supuesto, ya era hora. Sí, ¿Qué te está pareciendo de momento? Me encanta, es impresionante Vancouver, la ¿Y verdad. Marta es buena guía? Of course. Ahora estamos en Link Island Park, que fue inaugurado en 1912 y la verdad es que a mí me encanta, o sea, no está nada tocado por el hombre y tener cuidado porque nos podemos encontrar con un montón de animales, en verdad. Pues nos adentramos en la naturaleza Claro que sí. de Vancouver. Sí, por Vamos favor. allá. Pues ya estamos al principio de la excursión, a partir de este momento ya todo es salvaje, Cris, nada está tocado por el hombre y espera un momento porque acabamos de llegar al puente de Link Island Park, que es, o sea, es que es colgante, es que no te lo pierdas. Es chulo, ¿eh? Mira para abajo. ¿Has visto la cascada? Ese es el cañón. Vaya pasada, chicas. Se mola, ¿eh? Una Muchas pasada. gracias, Hay otro puente que también es colgante, o sea, los dos son muy chulos, pero lo único que la diferencia es que el de allá, que está más al oeste, es el puente colgante de Capilano, pero es que hay muchísima gente, es mucho más turístico, Hay que pagar. hay que pagar. Bueno, a mí el que me gusta es este, o sea, que no puede estar tranquilamente, puede estar viéndolo sin nadie. La verdad es que estamos bastante solos. No, sí, sí. ¿Puedo bailar en el puente? No, Es una pasada. No da ¿eh? vértigo, ¿eh? Bueno, a mí no, gracias a Dios. A mí no, que me gustan las alturas, pero Pero- sería alguno que no subiría. Por este río, además, suelen subir los salmones, ¿no? Cuando van a desovar. Sí, exacto. Y por el de Capilano también, o sea, por todos los ríos alrededor de Vancouver suben los salmones, empiezan a finales de agosto y septiembre, o sea, esa es la época para poderlos ver cómo suben. Dicen que es impresionante, yo este año tengo planeado ir. Imagino que como buenas aragonesas habéis hecho excursiones en Teruel, en Huesca. Un montón. Sobre todo en el Pirineo, nos sí. lo conocemos entero. A mí me ha pasado, ¿eh? ¿Te acuerdas mucho del Pirineo viniendo por aquí? Se parece, pero es a lo grande, ¿no? A lo bestia, Totalmente. a lo bestia total. Lo bueno es que está además muy cerca de la ciudad, ¿no? ¿Qué Tía. nos ha costado venir? ¿15 minutos? Se puede venir en transporte público, ya lo has visto. Y Bueno, da vamos mucha vida a eso. ahora a comer un poco, ¿no? Ya tengo ¿Tienes hambre. hambre ya? Sí, tengo. Venga, va. ¿Qué has traído? Bueno, a ver, os he traído el típico plato de Canadá, que es lo que venden aquí. Nosotros tenemos tortilla de patata y tal. Bueno, pues ellos tienen patatas que se llama poutine. Putín. Sí, y es con salsa de carne, en verdad. No tiene mucha historia, pero es salsa de carne y queso. Eso sí, te vas a un sitio, hay sitios especializados en poutine y puedes pedirlo con un montón de salsas diferentes. Bueno, pues esto no puede estar malo, ¿no? Patatas con queso y salsa de carne. A ver, a mí me gusta, yo sí. Para después de la resaca, total. Mejor la tortilla de patata, ¿eh? A ver, prueba eso. Vamos a ver. Ay, ¿no brindas? Ay, perdón. Por las aragonesas en Vancouver. Os voy a decir También. porque vuelvas también pronto a vernos. ¿Dónde estamos ahora mismo?
Estamos en el SeaWorld, que es el paseo marítimo que recorre Stanley Park. Tiene 28 kilómetros de recorrido y la gente viene pues a ir en bici, a pasear. Yo vengo mucho a pasear, que es lo que más me gusta. Se puede ver el puerto. Este puerto es el que abre a todo Canadá. Exacto, el puerto más grande de Canadá y el segundo de Norteamérica. Llama la atención que siendo simplemente un paseo de asfalto tenga tanta vida y arrastre tanta gente. Sí, tía, y es que aquí vienen muchísimos skaters, gente en bicicleta. Mira, 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 que te vienen. Mira. Todo el rato pasando gente, todo el rato. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Aquí se Aquí está la pandilla, Laura. Madrid, Huelva, nuestro amigo escocés Alan, que habla perfecto español, y estas dos chicas de Huesca, de Aragonés de Vancouver. Paisanas, ¿de dónde? De Huesca. De Pomática. ¿Dónde estamos exactamente? Bueno, estamos en Terbis y bien la fiesta de los tambores, que es una fiesta por la unión, y nada, aquí todos los martes disfrutamos de la playa y de unas cervecitas y perfecto. Aquí dentro sí que está la fiesta. Aquí representando con las castañuelas Aragón. Pero ¿y aquí todo el mundo toca el tambor o...? La gente se les hace hasta con botellas de plástico, incluso y se viene aquí con una cuchara y a tocar. O sea, vale todo. Además la gente lleva aquí desde mediodía y a tope no para. Every summer, everyone comes and they play their jumps and are happy and are free. Pues yo creo que nos vamos a quedar con vosotros disfrutando de la fiesta. Nos despedimos si queréis de casa. Marta, muchas gracias, ¿eh? De nada, encantada.